Triste papel del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en la cumbre de Roma sobre sistemas alimentarios corrió una cortina sobre su incumplimiento al acuerdo de granos firmado con Rusia, el cual llevó a su cancelación, culpando a Moscú del hambre mundial que este rompimiento pueda causar. Putin, quien va un paso más adelante de sus detractores, ha denunciado que el acuerdo de granos solo ha servido para enriquecer a empresas estadounidenses y europeas, dejándole casi nada a los países más pobres. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El acuerdo de grano se utilizó solo para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses y europeas que exportaban y revendían cereales desde Ucrania. Serían las contundentes palabras con las que el presidente ruso, Vladimir Putin, descubrió la farsa sostenida por Occidente para desacreditarlo por el rompimiento del acuerdo. Putin, quien dio por finalizado el permiso para transportar los granos desde Ucrania por la ruta del Mar Negro y viajó de manera inmediata a una cumbre con los países africanos, transmitió a través de su portavoz Dmitry Peskov el siguiente mensaje. Lamentablemente, la parte del acuerdo del Mar Negro que se refiere a Rusia no se ha cumplido. Por ello, el acuerdo pierde su vigor. La parte del acuerdo a la que hace referencia Peskov está contenida en un memorándum firmado por la ONU en señal de aceptación, en el que todas las demandas rusas que no han sido cumplidas corresponden a temas relacionados con la producción, transporte y distribución de los preciados cereales. La primera de las demandas es la reconexión del Banco Agrícola Ruso, Roselhozbank, al SWIFT, sin la que sería imposible poder tramitar los pagos de los granos. La segunda corresponde al levantamiento de las sanciones a la maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y de los seguros de transporte, sin los que no se podría llevar los cereales a puerto para su exportación. La tercera es el descongelamiento de los activos de las empresas de alimentos para poder contratar personal que realicen las actividades de cultivo y cosecha y las demás tareas relacionadas con la comercialización. Y la última es la reanudación de la tubería de amoníaco Togliatti-Odessa, destruida el 5 de junio y que resulta de vital importancia para la fabricación de fertilizantes. Sin embargo, otro discurso es el ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien evita tocar el tema de su incumplimiento del acuerdo, descargando en el Kremlin la presión para que lo reanude diciendo lo siguiente: «Es terrible que la gente aún sufra y muera por el hambre. Los sistemas alimentarios están rotos y millones de personas pagan sus consecuencias». En su alocución durante la apertura de la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios realizada en Roma, Guterres fue más allá, responsabilizando a Moscú del rompimiento del acuerdo e instando a la comunidad mundial a permanecer unida en este esfuerzo para encontrar soluciones a la situación que él mismo causó. El descaro del jefe de las Naciones Unidas no tuvo límite, afirmando además lo siguiente: «Esta iniciativa ha sido fundamental para garantizar el suministro estable de alimentos y fertilizantes. Los más vulnerables pagarán un alto precio y ya estamos viendo los efectos negativos». Pero como la verdad prevalece, el discurso de Guterres sería echado por tierra por Putin, quien, con datos irrefutables, señaló lo siguiente: «En casi un año se exportó desde Ucrania un total de 32.8 millones de toneladas de carga. Más del 70% se destinaron a países de ingresos altos y medio altos, incluida la Unión Europea, mientras que países como Etiopía, Sudán y Somalia, y también Yemen y Afganistán, recibieron menos del 3%. Y es que, si en algo tuvo razón el director de la ONU, fue al afirmar que el hambre avanza constantemente en el mundo, en particular en zonas de conflicto. Es por esto por lo que no se entiende el incumplimiento de la ONU del acuerdo firmado con Rusia que pone en riesgo la seguridad alimentaria del mundo y en especial la de los más vulnerables, los pueblos africanos. En las declaraciones dadas por Putin durante su participación en la segunda cumbre Rusia-África, hay algunas pistas que nos permiten encontrarle a esto algo de sentido. Para darle explicación, el presidente ruso se remontó a décadas atrás,
cuando Rusia brindó apoyo a los países africanos para que se libraran del yugo colonial, el cual, de manera desafortunada, como él mismo lo expresó, no ha sido del todo eliminado hasta el día de hoy. Tras recordar a los luchadores por la libertad africana, uno a uno por su nombre, el presidente ruso dijo de ellos lo siguiente: defendieron con firmeza un camino independiente de desarrollo para sus pueblos, muchas veces a costa de sus propias vidas. Estos ideales de libertad, independencia, soberanía, son muy significativos ahora, cuando se está formando un orden mundial verdaderamente multipolar. Putin además recordó las palabras de Nelson Mandela, diciendo lo siguiente: no me juzguen por mi éxito, júzguenme por cuántas veces me caí y me levanté, haciendo referencia a la lucha que los países deben mantener por su soberanía, asegurándoles lo siguiente: seguiremos apoyando a los países y regiones más necesitadas, suministraremos nuevos cereales y otros alimentos, incluso de forma gratuita. La preocupación rusa por el bienestar africano se puede medir en toneladas. En 2022, 11.5 millones de toneladas de grano fueron enviadas por Rusia a los países africanos, y solo en los primeros 6 meses de este año, casi 10 millones. Esto a pesar de las sanciones impuestas al país siberiano. ¿Cuán mayor podría ser esta ayuda si estas sanciones no existieran? En el marco de la cumbre, el presidente anunció el envío de 25 a 50 mil toneladas de grano a 6 países africanos sin costo alguno, yendo aún más allá al ofrecer aliviar la carga de la deuda destinando más de 90 millones para su cancelación. Tras la cumbre de San Petersburgo, el presidente de la Unión Africana y presidente de las Comoras, Azali Assoumani, declaró que era necesario escuchar los reclamos de Rusia sobre el cumplimiento de los términos del acuerdo de grano para encontrar formas de resolver este problema. Sin embargo, el nuevo acuerdo tendría que abordar no solo el cumplimiento de lo ya pactado con la ONU, sino también el uso adecuado del corredor de granos, evitando que siga pasando lo denunciado por el periodista estadounidense y ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh. Hersh denunció lo siguiente: un funcionario estadounidense dijo que desde Odessa y otros puertos del Mar Negro llegaba a Europa mucho más que granos y semillas de girasol. Las exportaciones incluían productos ilegales. En el mismo artículo, Hersh argumenta que un informe de la administración del presidente Joe Biden le confirmó que Estados Unidos estuvo involucrado en los 2 ataques de Kiev al puente de Crimea, diciendo lo siguiente: por supuesto que fue nuestra tecnología. El dron estaba controlado de forma remota y medio sumergido como un torpedo. Igualmente indicó que al preguntarle al funcionario gubernamental sobre si habían pensado en las posibles represalias por el ataque al puente, este le había respondido que no, pero que como consecuencia, Moscú intensificó los ataques de artillería contra las instalaciones militares ucranianas y rompió el acuerdo de cereales. Respecto a la posición de la Casa Blanca, manifestó que no comprendía por qué permitían que Zelensky atacara a la flota del Mar Negro y lanzara drones sobre Moscú sin ningún plan. Al respecto, dijo lo siguiente: Zelensky es un político extremadamente estúpido que ni siquiera piensa en las consecuencias de sus acciones. Es como un niño travieso jugando trucos sucios en el patio de recreo. Como si esto no fuera poco, Hersh afirma en su artículo, con sumo conocimiento de causa, que el gobierno de Ucrania puede ser llamado el más corrupto del mundo, diciendo que, mientras sorprendentemente se están produciendo hostilidades en todo el país, el equipo del presidente está involucrado en un robo abierto. Y mientras, la ONU, Europa y Estados Unidos continúan apoyando a este gobierno corrupto, beneficiándose de la guerra y la pobreza del mundo. Rusia abre caminos de entendimiento con África, construyendo puentes que harán posible en el corto plazo la consolidación del nuevo orden multipolar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace
está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.